Segona part de l'Àrtic d'avui, que passarem en companyia d'un actor que amb 60 anys de carrera, una mica més ja, és història viva del teatre, de la televisió i del cinema espanyols i que ara presenta al Teatre Romea, aquí a Barcelona, Señora de Rojo sobre fondo gris. Ens fa molta il·lusió que avui ens acompanyi al nostre plató el José Sacristán. Què tal? Molt bona nit, José. Benvingut. Bona nit, encantado de estar con vosotros. Escolta, José Sacristán, li diuen Sacristán, li diuen José, li diuen Pepe, com et diuen a tu els... Me han dicho cosas peores, me han llamado de todo, pero bueno, me llamas Pepe y voy que me mato. Pepe, el Pepe todavía. Escolta'm, más de 60 años de carrera como actor. Sí. ¿Me equivoco o es tu primer monólogo? ¿Es la primera vez que te subes solo a un escenario? Sí, en realidad, bueno, tanto las guerras de nuestros antepasados, que era con mi amigo Juan José Otegui, o Muñeca de porcelana con Javier Godino, pero sí es el monólogo es la primera vez que me enfrento a un monólogo. Tampoco es un reto tan importante, ¿no? Porque lo importante, seas 1 o 15 en el escenario, es de cuál es el personaje, cuál es la historia y qué es lo que le cuentas al público. Claro, y cuál es la vinculación emocional. Claro, entonces, en este caso voy más que sobrado con la compañía de mi querido amigo Miguel Delibes y su texto maravilloso. Se te ve confiado, 1 hora y media de espectáculo, tú solo aguantando la propuesta. La memoria es tu principal aliada aquí. Sí, hasta ahora la madre naturaleza ha tenido a bien concederme este apartado, este apartado sin el cual un actor pues està absolutamente perdido, claro. El primer monòleg, doncs, estrictament parlant, del José Sacristán, amb una llarguíssima carrera que hem intentat resumir, com hem pogut, en menys d'1 minut. José María Sacristán Turiégano és un madrileny de Chinchón que va començar com a mecànic fins que va marxar a fer la mili. Allà, entre guàrdies i ranxos, va decidir canviar el taller pels teatres i els platós. I la cosa no li ha anat malament. Actor de teatre i cinema des dels anys 60, va començar fent sobretot comèdies, però a mesura que anava guanyant protagonisme va fer que el drama deixés de ser una assignatura pendiente. Se'l va conèixer com a El Diputado de la Transició i es va embarcar en El Viaje a Ninguna Parte. I així el José, sempre buscant un lugar en el mundo, ha estat un rostre inquiet i habitual de pantalles i escenaris des de fa 50 anys, capaç d'enamorar-se de la Magical Girl de Carlos Bermud o de lidiar amb el Toro de Quique Maillo. Ara canvia el seu ofici pel de pintor i ens presenta una Señora de Rojo sobre fondo gris i nosaltres l'hem convidat a l'Àrtic on el tindrem sobre el fons vermell del nostre sofà. Mireu, lo hemos hecho al revés, ho hem fet al revés. Hombre de gris sobre sofá rojo. Hay que aclarar lo de José María. No, sí, sí. Es una cursilada. No es José María, es José. Yo me llamo José. Me llamo José además por José Díaz, que fue el primer secretario general del Partido Comunista de España. Mi padre era militante del Partido Comunista y me dijo, hay una foto ahí en Chinchón, se va a llamar como ese, dijo mi padre. Y mi padre cuando decía una cosa se cumplía. Me llamo José, Pepe, a secas. José Pepe. Lo de José María quedó un poco así como... José Pepe, ha quedado clarísimo. Este es el ruido que decías, que hay que hacer sí, como que a que no veces se oye. hacemos ver que no se oye nada, seguimos, ¿no? Aquí no pasa naturalidad. nada. Claro. Es el directo, Estamos ¿no? A cosa de la interpretación. A ver, veíamos en tu perfil que has pasado de mecánico tornero a actor de éxito, pasando por la mili. ¿Lo tuyo fue algo absolutamente vocacional y lo sigue siendo o se pierde la ilusión? Mecánico nunca he sido mecánico, he sido el peor mecánico de toda la historia de la mecánica universal. No, yo tenía que ayudar a la economía familiar. Yo quería ser actor desde que tenía 6, 7 años, ¿no? Lo tenías clarísimo. Clarísimo. Lo que pasa es que, bueno, en la España de aquel entonces yo vengo de una extracción de la Castilla campesina, ¿no? De los años 30 y 40, que era prácticamente la edad media donde vivíamos, ¿no? Entonces, pensar entonces en una carrera como actor, mi padre tuvo bien meterme de aprendiz en un taller mecánico y yo ya simultaneaba el trabajo del taller con grupos de aficionados, pero en cuanto pude, tuve la suerte de que el servicio militar me tocó en África y ahí tuve un paréntesis para aprovechar ya para iniciar. En finales de los 50, comienzo de los 60, inició mi carrera como profesional. Tengo entendido que con tu abuela ya hacías tu primer papel de Comanche, sí. Y que jugabas con ella. No sé si para ti sigue siendo un juego esto de actuar. Básica y fundamentalmente. Nada más y nada menos que un juego del que hay que conocer y respetar las reglas, ¿no? Yo, el soporte moral por el que yo me dedico a esto es por lo que tiene de juego, ¿no?
no pienso, y te aconsejo que no lo hagas, perder de vista nunca el crío que fuimos. El crío o la cría que fuimos, ahí está la base de la vida, ¿no? Si no mal, ¿no? La capacidad de sorpresa, de aprender, de equivocarte, de errar, de protestar, ¿no? De ilusionarte aún, ahí está ¿no? la vida. Yo, cada vez que me pongo delante de una cámara o salgo a un escenario, recupero el crío que fui y que quiero que la gente se crea que soy el que no soy y que algo le pase. Que en definitiva todo eso es algo que tiene una conexión casi religiosa, ¿no? Es un poco una manera de vencer a la muerte. Pero bueno, hablamos de eso en otra ocasión, no nos pongamos solemnes. El José Sacristán puja a l'escenari i fa coses impactants i meravelloses com aquesta. La primera molestia que experimentó fue un dolor persistente en el hombro izquierdo. Fuimos a Oscar, reuma, artritis, artrosis. Era joven, pero para estas cosas no hay edad. Yo, la verdad, no le di importancia al dolor, sí a un levísimo decaimiento que advertí en ella. Acabábamos de regresar. ¿Has oído una tos ahí en el...? Sí, la tos del público. ¿Qué? ¿Lo pasas fatal? Bueno, lo de las toses y los móviles es algo que yo aprovecho la ocasión para decir, por favor, a veces es un trabajo ímprobo tratar de colocar una frase entre golpe de tos y golpe de tos. O cuando estás en un momento álgido y suena el teléfono móvil de un respetable espectador. En Barcelona tosim molt? A Barcelona... En todas partes. En todas partes. En todas aquí no, partes. no es que aquí en el Romea estés pasando Esto es universal. Vale. Lo de las toses, al final, en ocasiones digo, cuidaros la salud, por favor, y vigilar. ¿En serio? Sí. Sí, porque a veces hay días que son... Prou, ¿no? Yo trato de utilizar una estrategia. Nada más empezar, si oigo una tos, me paro y repito la palabra que acabo de decir, para ver si hay un registro de esta dificultad. Para que se den por aludidos... Sí, porque no es mala uva, ¿no? La gente no registra eso como un accidente. Y no solamente para nosotros, los actores o actrices, sino para el espectador que está al lado. Es un coñazo eso de que una persona esté todo el rato tosiendo. Entonces, pues, las toses y los móviles, por favor. Molt bé, acte de didactisme aquí, al nostre públic ara mateix. Eso. Ni José María, ni toses, ni móviles. Ni mòbils, va, anem restant i sumant coses. Ahí estamos. Parlàvem d'aquesta senyora de Rojo sobre fondo gris, una adaptació del texto de Delibes, que yo no sé si para definirlo podríamos decir que es un texto sobre el duelo o sobre el amor más allá de la muerte o sobre las dos cosas. Las dos cosas. Sí, ¿no? Las dos cosas, ¿no? Yo estaba haciendo, y lo hice en Barcelona, en la Villarroel, cuando murió mi madre en ese tiempo, Las guerras de nuestros antepasados, de Miguel Delibes, cuando se publicó la novela. Y yo quedé prendado de ella, pero Miguel no quiso nunca dar los derechos ni para el cine, ni para el teatro, ni para nada. Claro. Era un vómito, todo lo que pasó, luego le pasó a propósito de la enfermedad y la muerte de su mujer, y quería contarlo, pero no quería que eso saliera de ahí. Y 2 años antes de morir yo ya pude hacer una lectura dramatizada de un par de pasajes y ahí ya sí autorizó y ahí nos metimos. Sí, es, bueno, esta cosa terrible de enfrentarse a esta cosa brutal, no solo antes de la muerte, el dolor, ¿no? Inmenso, pero al mismo tiempo todo esto tiene un carácter o un tono o destila esperanza. Un poco esperanzador. Es algo esperanzado sencillamente por lo que es la memoria del amor, ¿no? Desaparecemos y nadie nos recuerda, desaparecemos y nadie tiene memoria de nosotros. Y en la memoria del amor que sentía Miguel por Ángeles, de eso va la obra, ¿no? Claro, lo importante aquí es la amistad que te unía con Miguel Delibes, por eso es tan importante para ti esta producción. Y dices que te enseñó a mirar Delibes. ¿Cómo era su mirada? En Las guerras de nuestros antepasados, el protagonista Pacífico Pérez hablaba de su tío Paco, un personaje, fue el hombre que me enseñó a mirar, ¿no? Que le enseñó a mirar, pues eso, las pequeñas cosas que tenemos delante de las narices y a veces no las vemos, ¿no? Yo a Miguel de Delibes lo entronco en la línea de más allá de la bondad de sus trabajos como escritor, es su actitud ante la vida, ¿no? Gente como Antonio Machado, como José Luis San Pedro, o Saramago, o, en fin, algunos, ahora pienso, no voy a dar nombres, pero sí, esa gente que te enseña a mirar y a mirarnos, ¿no? Que andan por la vida con un concepto y una forma de relacionarse con los demás que supone automáticamente un enriquecimiento, un crecimiento, un estar mejor, un sentirse mejor, es más, un ser mejor. Claro, y para interpretar un poco al alter ego
de lo que sería Miguel Delibes, en este personaje pintor. Dices que has hecho como una aproximación vía medio método Stanislavski, medio Niña de los Peines. ¿Me cuentas esto? Ese es mi método habitual de trabajo para cualquier... Vale. Sí, de hace ya muchísimo tiempo. Mitad Stanislavski, mitad de Niña de los Stanislavski, Peines. mitad la Niña de los Peines. Sí, es cierto, no es ninguna broma. ¿Y cómo se No, la implementa aproximación al personaje lo hago a través de yo leí a Stanislavski en los años 50, la preparación de un libro, como se llamaba Stanislavski, había que comprarlo en las librerías prohibidas porque se pensaba que era un rojo, Stanislavski, era un ruso, Claro. Lo leí con 20 años, ¿no? Y saqué mis conclusiones. La aproximación la hago a través de principios o teorías stanislavskianas, pero la ejecución procuro aproximarme a cómo cantaba la Niña de los Peines, porque esta mujer decía que el verdadero cante flamenco empieza donde acaban las facultades. O sea, que sea algo como que no se note, ¿no? Que ocurre en ese momento y que ni ha ocurrido antes ni va a ocurrir después. Vamos a ver otro fragmento de este montaje que estos días estás protagonizando en el Romea y hablaremos también de un protagonista ausente de esta función. ¿Volverías a casarte si yo me muriera? No, seguramente no, pero no debemos jugar con estas cosas. No es un juego. Yo sé que me moriré antes que tú. Yo callaba, pero sus palabras dejaban en mi corazón un rastro ceniciento. ¿Qué tal eso de mirarte a ti mismo actuar? ¿Te veía muy concentrado en tu propia actuación? Sí, porque es curioso, cuando estás en el escenario, lógicamente no trabajas para una cámara, ¿no? La mecánica de interpretación, dentro de que la base fundamental es la búsqueda o el acercamiento a la verdad, los mecanismos naturales tienen que poner en marcha la proyección de la voz, un comportamiento gestual que atienda a la última fila porque afortunadamente vienen hasta la última fila. Hay gente en la última fila hasta cumplir. Entonces, sí me sorprende para bien haber encontrado un equilibrio, ¿no?, entre lo que es el trabajo del actor en el escenario y la adecuación a una forma de expresión que recoge la cámara. Hablaba aquí el protagonista, solo en escena, de su mujer, de Ana, que puntualmente oímos en la voz de Mercè Sampietro. Y hay una, diría, admiración, devoción, cariño infinito hacia esta persona. ¿Dirías que Delibes fue un pionero en el tratamiento de la mujer y de darle como... No me atrevería tanto, pero sí, lo que sí señalo, y está muy bien observado esto por tu parte, ¿no? Creo que más allá de señalar las virtudes de Ángeles, entonces es la mirada de un hombre enamorado, es la observación, es el seguimiento, en definitiva es el reconocimiento de un amor hecho sobre la base de las cosas más diminutas, más pequeñitas, la cosa del día a día, ¿no? Lo del botón del cuello de la camisa, el hilo en el dedo meñique. Desde el amor y la admiración, y no la posesividad ni no, para nada, no. Ahí, yo a ella no la conocí, lógicamente murió en el 75, pero todo lo que yo era realmente una mujer extraordinaria. Claro, eso es un relato, es difícil, es una vivencia, como decías tú, autobiográfica. Delibes perdió a su mujer, pero yo creo que tú también tuviste un momento de pérdida con tu hermana, más o menos a la misma edad. Delibes dijo que para él la experiencia le bloqueó. ¿A ti te salvó la profesión? Sí. Fíjate que sí, porque coincidió. Mi hermana tenía 46 años cuando murió y me pilló haciendo una obra de Arthur Miller, Cristales rotos, y terminando de grabar una serie para Antena 3, ¿Quién da la vez? Una serie que... Y tanto un personaje como el otro, una actividad como la otra, me ayudaron, pero sin género de dudas, ¿no? Sin esto suponga... por mi parte, seguir los consejos de los libros de autoayuda o de las reflexiones o las meditaciones interiores, claro, a propósito del dolor. No, el dolor está ahí y está ahí y sé perfectamente de qué se trata, ¿no? Nunca lo he esquivado ni lo... No, estaba ahí. Pero lo cierto es que
debo decir que yo gozo de una posición de privilegio absoluta. El crío de Chinchón, que un día quiso ser artista de cine, que quiso ser Tyrone Power, lleva más de 60 años ganándose la vida con esto, y es que su vida y su trabajo siguen yendo de la mano, porque afortunadamente hace ya mucho tiempo que puedo elegir mis trabajos. Y en este caso ya la elección es que aborda todo, lo personal, lo profesional y todo. Entonces, sí, un personaje elegido con compañeros, ir todos los días a dar vida a ese personaje, qué duda cabe que ayuda a sobrellevar un dolor tan inmenso como el que con mi hermana y con mi madre. También. Claro, dar vida a estos personajes también No digo decir, cuando murió mi padre, claro, porque el Venancio ya tenía 93 años, y entonces, bueno, era un capítulo ya más esperado. El Venancio y tu madre y tu hermana te vieron seguramente, no lo sé por fechas, pero ese niño de Chinchón que vieron crecer con ganas de triunfar. Aquí, si hacemos un salto en el tiempo, le veremos por primera vez actuando profesionalmente. Vamos a verte. Y no son otra cosa que bóvedas de rincón de claustro sobre planta poligonal. Su armazón se forma con meridianos curvos y paralelos poligonales. Usted también. Es decir, que tanto los meridianos como los paralelos... Pero como si ya me hubiera examinado. Se los está cargando a todos. Esto es La familia y uno más. Año 1965. 65, del siglo pasado. Del siglo pasado. Qué cara de imbécil, qué cara de idiota. Para una pregunta, ¿qué siente José Sacristán al verte? ¿Nostalgia, cariño, retrospectivo? Nunca olvidaré cuando Pedro Masó, que en paz descanse, me dijo que me iba a hacer una prueba. Yo no dormí esa noche, cuando a la mañana siguiente me encontré con una cámara delante y Alberto Closas a mi lado. Eso, nunca he vuelto a sentir ni sentiré una emoción parecida. Y en cuanto a el crío de Chinchón, sería un miserable, sería, vamos, no sé si lo puedo decir, un hijo de puta, ¿no? Si no reconociese y agradeciese a todos aquellos que le ayudaron en sus comienzos. Y yo, eso, cada película, cada obra de teatro, era un peldañito, era un pasito más que el crío de Chinchón se acercaba a conseguir lo que se proponía. En la época hiciste muchas comedias con Alfredo Landa, con Lina Morgan, con Concha Velasco, por ejemplo. En esos tiempos pasaste un poco de ser el hijo del Rojo a un actor conocido, ¿no? Una cierta popularidad, pero siempre como con un espíritu muy reivindicativo. Para ti, el arte y la cultura tienen que tener siempre una conciencia social. No, siempre no necesariamente, no. No, estaba ahí Billy Wilder para demostrar lo contrario, entre otros, entre muchos otros, ¿no? Pero no nos pongamos dogmáticos, seamos un poco más humildes y un poco más sensatos. El mundo de la cultura y el espectáculo, por supuesto que tiene un componente o un aspecto político, qué duda cabe, ¿no? Ahora, tratar de convertir un escenario, una película, en un púlpito o en un auditorio, eso es un error, porque eso es puta demagogia. Entonces, lo que hay que hacer es buenas películas, buenos libros, buenas cosas, y si tienen o destilan o se ocupan de una cuestión que tenga que ver con lo... Por supuesto que sí, me parece. Y de hecho, vamos, yo he estado en más de un proyecto en ese sentido y encantado, y lo volvería a hacer, por supuesto. Pero no siempre, porque siempre corres el riesgo de convertir en un puñetero panfleto, ¿no? Lo que haces. Claro, no es una condición sine qua non. No. Pero, por ejemplo, una propuesta, seguimos haciendo un poco de historia a través de tus películas, en la que sí había mucho compromiso político, social, y en la época fue muy marcada, fue esta película. Me gustaría saber qué dirían de ti si supieran la verdad. Si supieran que eres un maricón. Mi vida particular no le interesa a nadie, no tienen por qué enterarse. Pues imagínate que se enteran. Imagínate que se enteran que estás pagando a un chulo como yo. Tienes un concepto demasiado bajo de ti, Juanito. No es demasiado bajo, es la verdad. Esto es el año 1978 y estabas contando la historia de un diputado democrático, homosexual, comunista. ¿Cómo sentó la historia? Todo lo que pasó a partir de los años... Al comienzo de los 70, antes de morir el enano, ya pasaban cosas en este país que eran corrientes que iban informando de no solamente un cambio político, sino en el cine, en todas partes. Yo había hecho ya Asignatura Pendiente y Los Nuevos Españoles y Solos a la Madrugada y Flor de Otoño. Entonces, claro, es que nos estábamos contando. Entonces, era una época en la que salías del puñetero túnel del franquismo y empezábamos a contar con más acierto o menos acierto, eso es otra cosa. Pero a mí me tocó en suerte, y me honro y me siento muy orgulloso de ello,
ser un poco la correa transmisora del españolito medio, ¿no? Con sus castraciones, sus incapacidades, sus ilusiones, sus miserias y sus grandezas, ¿no? Y una de las películas de las que siento más orgulloso es El diputado, de mi amigo Eloy de la Iglesia, que en paz descanse. Sí. Oye, y ya acabando este recorrido por la filmografía, nos encontramos una película que nos gusta especialmente y que habla con mucho cariño de vuestra profesión. Aunque yo sea hombre, me sobra lo que hace falta para mantenerla, para andar a tu familia al puerto. 1986, una película de Fernando Fernán Gómez, que es con una declaración de amor a la profesión. Y creo que aprendiste mucho de Fernán Gómez, no solo de la vida, de las artes cinematográficas y escénicas, sino eso, de la vida general. No, como persona, ¿no? Volvemos a Miguel Delibes, hay que incluir a Fernando en esa nómina. Sí, yo de Fernando aprendí, claro. Bueno, él no tenía ninguna capacidad para la pedagogía, trabajabas con él como director y te daba 4 instrucciones, si lo hacías bien, bien, y si no, llamaban a otro, o sea, ya no... Pedagógico poco. Pero en la vida sí, yo he aprendido lo que supone el ejercicio de una profesión como esta en un país como este, o sea, saber más o menos dónde están los parámetros, las coordenadas y dónde... Y yo estoy, vamos, encantado de la vida, porque entre lo que yo pensaba que esto podía dar de sí y lo que está dando de sí, al menos para mí, no hay mayores diferencias. Oye, has trabajado últimamente en cine, por ejemplo, en El Muerto y Ser Feliz, en 2012, directores como Javier Rebollo, o, por ejemplo, como Carlos Bermud, Quique Maillo. ¿Trabajar con esta joven generación de directores es una apuesta por las nuevas generaciones por tu parte, o es porque es trabajo, te interesa el proyecto? No, me llaman, suena el teléfono, yo no jamás he promovido no iniciativas, suena el teléfono y al otro lado está David Trueba, o está Carlos Bermud, o está Paul Rodríguez, o está Pau Durá, o sea, me encanta, muy solicitado. Debo decir que me encanta, porque una de las cosas más interesantes que tiene este oficio es que estás en un aprendizaje permanente, y pobre de aquel que cree que lo sabe todo, primero porque debe ser un coñazo, debe ser aburridísimo, porque siempre hay propuestas que vienen de los jóvenes de los cuales vale la pena aprender. Esto es una ley de vaso comunicante, de renovación permanente, y siempre aparecen jóvenes que te dicen, mire usted, perdone, pero esto yo creo que se hace así, y es seguir participando, acompañándoles, discutiendo, por supuesto, ¿no? Y a veces hasta regañándonos. Pero una de las cosas que yo más celebro después de más de 60 años es la posibilidad de estar en contacto y trabajar con los jóvenes. ¿Te dejas dirigir fácilmente, más o menos? Sí, cuando el criterio... En cine generalmente no hay las opciones, yo entiendo claro. Que hay un procedimiento que la última palabra la tiene el director y punto. En el teatro, si hay, digamos, entre la dirección y yo hay mayores diferencias, yo al tercer o cuarto día lo único que digo es llama a otro, yo me voy a casa. Me voy a mi casa. Sembla molt honest, sí. Per part teva. José Sacristán, vamos a llegar ya al último apartado de la entrevista, es al cuestionarte, que es un cuestionario. Yo te lanzo una afirmación y tú me dices si Ártic, que sería que sí, o Antártic, que sería que no, y luego brevemente lo desarrollamos. ¿Vale? Muy bien. Venga, va. Primera cuestión. Con los años te has vuelto más quijotesco, ¿Ártic o Antártic? Ártic, porque es la figura de Don Quijote ya la tenías. Me fascina, me sigue fascinando, ¿no? Con todas sus contradicciones, pero sí. En El Hombre de la Mancha y Yo no soy Don Quijote ya teníamos el personaje y te vimos cantar. Claro, bueno, con Palomas Abastido, aquí. Pero si estás hablando con una tonadillera frustrada, lo he dicho varias veces. Ya lo entiendo. Yo he cantado flamenco, he cantado zarzuela, yo tengo un registro de tenor ligero además. Y he hecho musicales con mi queridísima y admiradísima Paloma San Basilio. Sí, te vimos en el Barcelona Teatro Musical fa anys. Sí. El titular es Yo soy una tonadillera frustrada, me encanta. Va, següent. Sí. Para mantenerte en forma, para mantener un buen tipo, te cuidas mucho.
Àrtic o Antàrtic? No, tengo por costumbre un régimen alimenticio y una forma de vida que no supone una observancia de... yo qué sé, toda la vida está igual. Bien, y me dicen que no pisas nunca un gimnasio. No, antes monja. Antes monja que el gimnasio, d'acord. Següent. La vida precaria actoral te ha llevado a pasar hambre y tener que comerte incluso el atrezzo. Sí. ¿Àrtic o Antàrtic? Àrtic, sí. Además, recuerdo a mi queridísimo y admirado José María Rodero, que en Calígula le ponían un trozo de pollo y él hacía como que se lo comía porque sabía que era mi cena. Y el día que se metía en situación y se lo comía, pues me jodía que me dejaba sin cenar. O sea, tú comías el atrezzo. El trozo, en cuanto se hacía lo oscuro, yo trincaba el trozo de pollo que había dejado José María. Y era tu cena, digas. Eso y un bocata que me solía dar Aurora, la mujer de Anselmo, el maquinista. Ambos ya fallecidos. Següent. Hacerse mayor significa hacerse más pasota. ¿Àrtic o Antàrtic? ¿Más pasota? Sí, que no, te resbala todo. No. No. A mí no me resbala todo. No. Porque habiendo cumplido 81 años, dices, quiero hacer aún 1000 cosas, tengo la misma ilusión hasta el final, tengo proyectos nuevos, o te lo tomas todo un poco más con calma. Hombre, no soy estúpido, no sé que la maquinaria tiene... yo un símil que la madre naturaleza me advierte de vez en cuando que esto es un combate de boxeo, que vamos por el round 81 y que otra cosa, y que el combate está perdido de antemano. Ya te entenc. O sea, esto te da una lucidez para aprovechar lo que decía el viejo tío Tomás de mi pueblo, que era un hombre analfabeto, casi ciego, y que así decía, lo primero es antes. Buena. Lo primero es antes. Entonces, si tienes 81 años y no has establecido un orden de prioridades medianamente, es que eres tonto. Definitivamente. Y lo de los tontos, muy lúcido, más hablado. Lo de los tontos sí es algo que hay que estar muy pendiente de ello. Ya lo decía Fernán Gómez. Porque la necedad es homicida, eso lo dijo Albert Camus. Hay que estar muy cuidado con los tontos. Cuidado con los tontos. El tonto mata. Un consell bàsic amb el qual acabem aquesta entrevista. Me parece una forma fantástica de acabar esta entrevista con una lucidez impecable, con unas ganas de llevar a toda la gente de Barcelona al Romea a veure aquesta senyora de rojo sobre fondo gris. Estáis hasta el 12 de mayo, una adaptación que firmas tú mismo con José Sámano y Inés Camiña. José te dirige estos días. Bueno, un maravilloso homenaje a Miguel Delibes. Hasta el 12 en el Romea. José Sacristán, de verdad, gracias por el esfuerzo de venir. No, gracias a vosotros por vuestro interés y a tu simpatía y a tu cordialidad y a lo bien, y sobre todo quitarlo de José María, eso sí. No, esto fuera, esto ya José María, quitarlo ya. Fuera. Gracias, muy buena nit. Gracias, buena nit.